Hola, hola, bienvenidos a este canal. Hoy les enseño a hacer este lindo balón de básquetbol en forma de llavero. Espero que lo disfruten mucho. Los materiales que utilizamos fueron hilo macramé naranja, negro, tijeras, aguja lanera. Este lo tejí con una lengüeta de 2 milímetros. También utilizamos marcador de vueltas y relleno. Entonces, bueno, la verdad muy poco relleno, pero sí hace falta. Y pues en mi opinión este es mejor cuando a la hora de rellenarlo que lo dejemos durito para que quede más pulido y que cuando lo estripemos no se aplaste, porque pues como tiene esto bordadito se puede desfigurar. En cambio así se ve mucho mejor. Listo, entonces empecemos. Vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Recuerden que el punto bajo es pasar al centro del anillo, sacar hilo y pasar por 2. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos. En cada uno de los puntos vamos a realizar 2 puntos bajos. Y recordemos siempre colocar el marcador de vueltas. Ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Y acá va el aumento. Siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos y un aumento 6 veces, pero el primero lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos a realizar un punto y un aumento al principio y al final hacemos el puntito solito, que nos va a sobrar al final el puntito para que sigamos conservando la forma redonda y no nos empiece a quedar como recto por algunas partes, sino quedar circular. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Un punto acá al inicio, luego un aumento y después de eso, ahí sí vamos a tejer normal, 2 puntos y un aumento, y al final nos va a sobrar el punto solito que va a completar la primera secuencia. Entonces, bueno, hagámoslo. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Lo que hicimos en la vuelta anterior solo lo vamos a realizar cuando son vueltas pares. En las vueltas donde son 2, donde hacemos 4 puntos y un aumento y así es. En esas vueltas es que realizamos pues la división de los puntos. Entonces ya se haría solamente cuando son pares. Listo. Ahora de la vuelta número 5 hasta la vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y al final de cada una de las vueltas vamos a tener 30 puntos bajos. La vuelta número 11 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y la disminución se realiza pasando por la hebra delantera de el punto siguiente y el que sigue también, luego pasando hilo por esos dos y luego por esos otros dos. En esta vuelta, la número 12, vamos a realizar 2 puntos y una disminución. 1, 2 y la disminución. Cuando finalicemos esta vuelta, y tenerlo en cuenta pues obviamente ya acá en adelante, es que vamos a empezar a rellenar para que no se nos olvide y pues que no se nos haga muy chiquito el hueco a la hora de que ya se nos vaya cerrando más. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto y una disminución.
durante toda la vuelta y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que es la última vuelta, vamos a realizar 6 disminuciones seguidas, asegurándonos de que esté bien relleno. Listo, cortamos y jalamos el hilo y ahora vamos a cerrar con una aguja lanera. Vamos a engancharnos en la aguja y vamos a pasar por todas las hebras delanteras de los últimos 6 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y la última. Y vamos a jalar para cerrar. Y ya por último vamos a pasar este hilo a alguna parte, cualquier lado, y vamos a dejarlo por ahí para que ahorita, si ustedes pegan el llaverito con aguja y hilo, lo peguemos con ese desodorante. Y ahora vamos a empezar a hacer las líneas. Vamos a enganchar un trozo larguito de hilo negro. Nos vamos a meter por el centro del anillo mágico del inicio, o bueno, el que sea, no importa si es el del inicio o en el final. Y lo pasamos al otro. Y luego vamos a pasarlo nuevamente al mismo lugar. Y luego otra vez pasamos al otro anillo o a la otra punta. Y nuevamente vamos a pasar al otro lado, pero por el otro lado para que nos quede la línea así por todo. Y ahora vamos a pasarlo hasta la mitad. Vamos a contar que haya lo mismo desde el centro de acá hasta acá y desde el centro de acá hasta acá. A ver, deben haber 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En un lado 7 y en el otro lado 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí estamos bien. Y vamos a cruzarlo hasta acá, hasta donde está la otra mitad. No lo pasamos derecho porque así puede aflojársenos fácil. Lo pasamos hasta la mitad y luego vamos hacia acá, lo cruzamos recto. Organizamos que nos quede bien. Y vamos entonces a pasar este también hasta acá. Y lo ponemos ahí mismo. Y de acá pasarlo 3 filas. Entonces lo vamos a meter acá y lo pasamos 3 filas hacia abajo. Y vamos a acomodar bien que quede donde queremos que vaya. Entonces llevamos así, como una cruz ahí y al otro lado igual. Ahora vamos a realizar las otras 2 líneas que van a los lados. Acá se nos tuerce un poco una de las hebras porque pues como vamos en espiral, pero igual eso se nota muy poco. Entonces 3 vueltas más abajo vamos a realizar la otra hebra, la vamos a pasarla solo hasta la mitad porque creo que si no se nos va. Entonces luego ya cuando lo tenemos 3 vueltas más abajo la pasamos solamente hasta la mitad. Y acá vamos a realizar lo mismo, vamos a ponerlo 3 vueltas más abajo y nos vamos a devolver hacia ese punto. Acá como que
puse muy poquito hilo, me va a hacer falta más, entonces bueno, voy a poner este hacia cualquier lado para luego ennudarlo por ahí, porque me va a hacer falta más hilo, como que corté muy poco. Pensé que con ese me iba a alcanzar, pero no. Y bueno, entonces lo dejo así, con esta línea así. Entonces bueno, yo voy a tomar otro trozo de hilo y ya nos vemos para seguir. Ahora, bueno, entonces me volví a unir acá, así pues en una de las partes del medio círculo que llevamos para completar. Entonces acá al otro lado hacemos lo mismo. Llevamos hasta la mitad y vamos hacia la esquina. Y de acá volvemos a la mitad. Y bueno, ahora vamos a ir de aquí, de esta mitad, vamos a salir acá 3 puntos, 3 vueltas hacia acá en el otro lado para hacer esa misma vuelta en este lado, asegurándonos que acá acomode bien, que pase por donde debe pasar y acomode bien. Y ahora acá vamos a pasar solo hasta la mitad, igualmente, y luego vamos a pasar hacia este lado y nos devolvemos otra vez hacia esta mitad y vamos a ponernos en este punto de acá y nos aseguramos que acá pase por donde debe pasar. Muy bien, y entonces acá hacemos lo mismo hasta la mitad y de ahí nos hacemos a este lado. Bueno, sí, y vemos que pase por donde debe pasar y acá entonces nos devolvemos. Ya acá podemos salir acá a donde y por la misma parte por la que entramos, donde tenemos el hilo inicial. Y bueno, esto sería todo. Así es como nos queda nuestro balón de básquet. Ahora, bueno, yo tengo ya demasiadas cuerdas porque como me sobraron y me hizo falta, porque como me hizo falta hilo, entonces bueno, vamos a hacer un nudo y luego vamos a hundir los dos. Bueno, vamos a hundir el nudo y cortamos lo restante y terminamos de hundir bien. Y acá hago lo mismo. Bueno, como yo tengo dos partes, pero pues este sería el que realmente es. Y lo hundimos. Y también cortamos y lo hundimos completamente. Y como les había dicho, este naranja lo vamos a utilizar para unir el llavero. Entonces el llavero voy a unirlo por esta parte. Voy a unirlo acá. Entonces tomamos la argolla, la pasamos por las últimas de las cadenitas y ahora vamos a pasar así de un puntito hacia el otro y volvemos y pasamos por la cadenita de la argolla y volvemos a pasar por el punto para asegurar
Con esas 2 veces es suficiente. Y ahora vamos a pasarla a un punto cualquiera. Y bueno, como acá todo el balón es naranjado, entonces vamos a hacer un nudo acá entre los puntos. De esta manera. Para que se pierda y quede asegurada. Pasamos hacia otro lado y vamos a cortar. Y ahora vamos a hundir este. Y bueno, así es como nos queda entonces nuestro balón de básquet. Bueno, entonces miren el lindo resultado que obtuvimos de este llavero. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho hacer este hermoso llavero y nos vemos en la próxima. Chao.